es cuando Él nace y se manifiesta en carne, y su segunda venida es la manifestación de Él una vez resucitado y que vendrá para la cena de las bodas del Cordero, y el tiempo que ubicamos esta manifestación del Señor es al principio de la gran tribulación, no al final de la gran tribulación, ni exactamente el primer día de la gran tribulación, sino aproximadamente 75 días después de haber empezado la gran tribulación. También pensamos que hay un tercer momento o una tercera venida o manifestación, pero ya es en un caballo blanco con voz de arcángel, más como un guerrero dominante, fuerte, todopoderoso en el sentido de la batalla, y que viene con justicia a juzgar y a pelear, y ese momento de esa guerra se llama la batalla de aquel gran día. También se conoce como el día de la ira del Cordero. Entonces, ese sería el segundo momento. Estamos analizando el tercer momento futuro, ¿no? Estamos hablando de segunda venida, tercera venida y cuarta venida. Y aquí es donde hemos estado detenidos estudiando algunos versículos, y creo que estuvimos viendo hasta Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y me gustaría que alguien nos ayudara a leer en la Biblia. Entonces le voy a pedir el favor a Luz, que si nos puede leer, es tan amable y me confirma Zacarías 13, 6. Sí, señor. Perdón, Andrés, Juan. señora, Perdón, no me está está perdonada. entrando la pantalla. No le está entrando la pantalla. La imagen de lo que está presentando no está entrando acá. Bueno, Desde que se cayó desde que se acabó la canción. sí, los demás me confirman si están viendo proyectada la imagen. Sí, señor. Sí la Sí, están viendo. así es. Entonces, de pronto, doña Fabiola, yo la voy a volver a empezar para, o puede ser, ¿quién es la otra página? Doña Fabiola, mire a ver si ve que se le corrió, no la teja, sino la pantalla. Estamos aquí No, mirando, ahí ya le entró doña Fabiola o no. no ha entrado. No, pero los No. demás la están viendo, entonces el problema lo tiene usted allá. Bueno, me voy a salir entonces para volver a Bueno, entrar. señora, miremos a ver si así le puede entrar. Entonces les decía que este es el panorama completo del resumen de las venidas o manifestaciones que Dios ha programado tener, y que nosotros las estamos analizando, solamente 4 momentos, 4 instantes, 4 manifestaciones, 4 venidas, 4 apariciones del Señor en diferentes formas. Él primero vino en carne y estuvo 33 años y medio con nosotros. Ahora aparecerá por segunda vez, pero no en el cuerpo, sino que se nos va a manifestar de una manera gloriosa. Su tercer momento será empezando el milenio y terminando la gran tribulación, el periodo del anticristo, los 3 años y medio, la media semana que hace falta. Y entonces cuando se terminen las 70 semanas de Daniel, aparecerá en un caballo blanco con voz de arcángel. Y el cuarto momento ya es en el milenio, posiblemente al final del milenio. Pueden ser 40 años antes de terminar el milenio, 33 años y medio antes de terminar el milenio. El caso es que esa cuarta manifestación de Él ya es en cuerpo, ya es en el mismo cuerpo que se fue. Entonces podemos decir que la primera venida en carne fue cuando nació y estuvo 33 años con nosotros. Y su segunda venida en carne es al final del milenio, cuando aparezca para hacer esa salvación del remanente
de los judíos, como dice Pablo en Romanos, luego todo Israel será salvo. Entonces vamos a leer algunos textos de este cuadro rojo final de lo que llamamos aquí cuarta venida o manifestación, que el Señor vendrá con trompeta, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, y le estaba diciendo a Luz que si por favor nos ayudaba para poder leer. Entonces, Zacarías 13:6. Andrés, me confirma si nos puede leer Mateo 16:27 y Mateo 24:30 y 31. Sí, señor. Y Mateo 25:31, Andrés. Listo, María listo. Elena me confirma si tiene Biblia a la mano y nos puede leer, por favor. Sí, señor, aquí tengo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Le damos la bienvenida a Isabelita. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, Juan. Excelente, gracias a Dios. Aquí un poquito tarde, pero aquí estoy Bueno, atenta. ¿y tiene la Biblia ahí, Isabelita? Sí, señor. Primera de Tesalonicenses 4:15. Rocío Molina. Sí, señor. Apocalipsis 1:7. Doña Fabiola tiene Biblia. Doña Fabiola está viendo o no. Dianita. Sí, Juan. Apocalipsis 14:14, por favor. Bueno, Juan. Bueno, doctor John Jairo. Sí, Juan. Ezequiel 39, por favor. Bueno, Juliet 39. 39, todo el capítulo. Juliet, Sí, Joel capítulo 3. bueno, por el 3. Doña Fabiola pudo conectarse. ¿Está ahí? Ya me conecté, ya entré. Ah, bueno, sí está viendo ya la proyección. Ya, acaba de Bueno, entrar. bueno, nos alegra que pueda volver y estar conectada con nosotros y viendo todo. Entonces, si nos puede ayudar a leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Okay. ¿Estamos listos? Bueno, ¿Harvey tiene Biblia o no? Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Perfecto. Bueno, en sus marcas, a la 1, a las 2, y en estos momentos estamos considerando la última manifestación del Señor en la tierra y en carne, y la hemos ubicado al final del milenio. Más adelante, en estas mismas conferencias, vamos a hacer un análisis más detallado de por qué razón hemos colocado esa cuarta venida o manifestación al final del milenio. Por ahora estamos familiarizándonos con cada momento, con cada manifestación, y vamos entonces a leer. Zacarías 13:6, por favor, Luz. Señor, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si ustedes analizan cuando el texto dice que le van a preguntar qué son esas heridas en tus manos, eso nos lleva a pensar y a concluir que el Señor se va a manifestar en su cuerpo y se van a ver sus heridas. Así como Él se le presentó a Tomás para que le metiera el dedo en su herida, en su costado, así Él se va a manifestar.
pero nosotros sabemos que cuando venga para la cena de las bodas del Cordero, al principio de la gran tribulación, no vendrá en su cuerpo, será una manifestación gloriosa, será una manifestación posiblemente como un ángel o como un ser extraordinariamente especial, pero no en carne. Que su segunda o tercera venida, que es ya terminando la gran tribulación y empezando el milenio, él viene en un caballo blanco y no hay ningún detalle que nos diga que ahí se le va a ver a él con las heridas. Al contrario, lo que se ve es un ser majestuoso, un ser imponente, con los ojos como llama de fuego, con diademas, como rey, y por lo tanto no se le ve, no hay evidencia que en ese momento él aparezca para que los judíos le vean sus heridas. Pero si lo analizamos al final del milenio, encontramos que, y por eso hay una escritura que dice, por tanto juré que no entrarían en mi reposo. ¿Y quiénes no iban a entrar en el reposo? ¿Y cuál es el reposo? El reposo es el periodo del milenio. Y por lo tanto estamos presentando a consideración de ustedes que me escuchan esta noche y de los que ven estos videos, si es posible, como lo vamos a tratar de profundizar y de explicar más adelante, cuando entremos a mirar por qué Él a nosotros se nos manifiesta en la gran tribulación después de 2 días y por qué a Israel se le manifiesta 1000 años después, ya en el milenio, al 4.º día, porque a ellos les dejó una sola señal, y es la señal del profeta Jonás, que son 3 días y 3 noches. Y nosotros estamos pensando que mientras que para la iglesia se le dice que al 3.er día, eso significa después de 2 días, para Israel, a los judíos, se les dice que se les dejará una sola señal y que para ellos tienen que contar 3 días, que equivalen a 3.000 años. Entonces, esa es la propuesta en la que estamos estudiando. Entonces, en Zacarías, como leyó ahora Luz, encontramos que ellos lo están viendo en el cuerpo con las señales de las heridas cuando fue crucificado. En Mateo 16:27, Andrés, por favor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, mire que ahí él cómo viene en la gloria de su Padre. ¿Cómo que en la gloria de su Padre? Es que él viene ya de una forma distinta y viene en carne como se manifestó. Recuerden que Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, cuando a él se le vuelva a ver en esa manifestación humana o en esa manifestación en carne con sus heridas, él vendrá otra vez en la gloria de su Padre, porque él cuando vino en la condición de hijo, pero cuando estaba en su ministerio, en él habitaba toda la plenitud de la deidad y por lo tanto el Padre estaba en él. Y él decía, vea, si ustedes no me creen por lo que yo les digo, crean por las obras, porque las obras que él hacía eran las obras del Padre, porque el Padre moraba en él. Y esa manifestación gloriosa, Andrés, ¿me repite cómo es que dice allí? En la gloria de su Padre. En la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en la gloria de su Padre con los ángeles, si ustedes ven en esta segunda venida o manifestación, que es el cuadro azul, no viene en la gloria de su Padre. Y en la manifestación, en el caballo blanco, tampoco dice que venga en la gloria de su Padre. Entonces, ¿cuándo se cumple que Él viene en la gloria de su Padre? Yo pienso, y eso lo estamos tratando de entender,
con estas escrituras que sucederá al final del milenio, al cuarto día, después de que pasen los 3 días de Jonás. La otra lectura, por favor, Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si ustedes ven, ahí ven la señal del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Pues el que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido en su primera manifestación en carne. Ahora esa es la señal que se le dejó a los judíos. Y por eso cuando nos cuentan que él resucitó y se fue al cielo, y hay unos ángeles diciendo, este mismo Jesús que han visto subir al cielo y lo cubrió las nubes, así mismo volverá. Y ahí dice en el texto que acabaron de leer que lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles son las tribus? Yo entiendo que se trata de las 12 tribus de Israel o las 13 tribus, pero que tiene que ver con la señal que se le dejó a los judíos, porque no se les dejó sino una señal. Esa señal es cuando el Hijo del Hombre se manifieste en la gloria de su Padre. Y eso sucederá entonces de acuerdo con lo que estamos estudiando al final del milenio. Andrés, ¿algún comentario adicional de ese texto? Porque ahí viene también con los ángeles del cielo, que es lo mismo que dice Mateo 16, 27, y mandará a recoger a sus escogidos, y esos escogidos posiblemente se está refiriendo al pueblo de Israel. No, Juan, muy claro, muchas gracias. Ok, entonces esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo en Mateo 24, 30, y harán lamentaciones los judíos. Eso, cuando yo veo esa palabra de lamentar, me hace recordar una canción mundana. Creo que es llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. ¿Es así que dice o alguien la sabe mejor? Así dice Juan. Bien, ¿Cómo, Juan, cómo igualito. dice? ¿Cómo dice? Llorarás y nadie que te consuele. Ah, bueno. Entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25, 31, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire que ahí dice que el Hijo del Hombre venga en su gloria, pero no repite que es el Hijo del Hombre. Cosas muy distintas cuando hablamos de la segunda venida o de la tercera venida, porque en la segunda venida es una aparición, no es el Hijo del Hombre. Nunca nos dice que viene como Hijo de Hombre. En la tercera venida es en un caballo blanco y nunca dice que viene como Hijo de Hombre, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, Verbo de Dios. Bueno, tiene tantos calificativos y tantas expresiones en esa venida en caballo blanco que no creo que sea el mismo momento cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la gloria de su Padre, pero vendrá para sentarse en su trono de gloria. Continuamos entonces en esta lectura, en el recorrido por la Biblia, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Bueno, gracias. Como ustedes ven, ahí dice que viene nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, no que aparece, no que se manifestará, no que viene en un caballo blanco. Entonces, ese es otro texto que nos permite pensar que Él viene en gloria al final del milenio. En Primera de Tesalonicenses 4:15, ¿qué dice? Dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, una iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Filipenses, no, estoy leyendo Filipenses, ay, qué No, pena. usted está en Filipenses. Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses 4:15. ¿La leo, Juan? Sí, por Fue favor, que me pasó lo de confuso. tranquila. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, nosotros que de pronto tengamos que vivir hasta la venida del Señor, y esa venida del Señor la estamos ubicando aquí en esta cuarta venida o manifestación, o lo que podríamos llamar en el cuadro rojo la segunda venida del Señor en su cuerpo, en su carne, porque antes no viene de esa forma. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ¿quién lo tiene, por favor? Yo, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Bueno, amén. ahí volvemos a la canción, Rocío. Y llorarán sin nadie que les consuele, porque Él viene con las nubes, como cuando dice que ascendió a los cielos. Adicional a eso, dice que todo ojo lo verá. Y si todo ojo lo va a ver, no puede ser esa manifestación que Judas le dice al Señor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Claro, Él se nos va a manifestar a nosotros en el día 1335 para la cena de las bodas del Cordero, pero al final del milenio, cuando venga, no dice que viene en un caballo blanco, dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y quiénes fueron los que mataron al Señor Jesús. Nosotros sabemos que la orden la ejecutó o la dio el imperio romano, los romanos, pero ¿quién pidió que mataran y crucificaran al Señor y que la sangre de él fuera sobre ellos y sobre sus hijos? El pueblo de Israel. Entonces, por eso aquí cuando dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, se está refiriendo al pueblo de Israel, que va a tener que lamentar el no haber reconocido al Mesías cuando vino la primera vez, lo rechazaron, lo crucificaron. Pedro dice que los judíos son culpables de la muerte del Señor. Pablo dice que ellos crucificaron al Señor de gloria. Todos, el mismo Señor Jesús dice que ellos le iban a matar. Entonces, esos que lo crucificaron o que le traspasaron es el pueblo judío, que en este momento que estamos ubicados en esta línea de tiempo, ya en el milenio, más hacia el final del milenio, entonces ellos reconocerán y alcanzarán la posibilidad de entrar en ese plan que Dios tiene de salvarlos a ellos. Vamos a mirar Apocalipsis 14:14. Mire, y he aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pues ahí hay uno que está semejante al Hijo del Hombre, que va a recoger una cosecha, que va a meter la hoz, porque es el momento de recoger, si estamos bien ubicados. Porque es que hay un problema y quiero hacer como un paréntesis en esta enseñanza hoy. Yo lo hago siempre diciéndoles, hermanos, aquí estamos estudiando la palabra, pero no es que yo tenga la verdad y nada más que la verdad, sino que estamos revisando las escrituras para tratar de entender cuál es la posición verdadera, cuál es el mensaje que tiene encriptada la palabra de Dios en todos estos textos y cómo ubicarnos, no solamente en los tiempos, sino en las manifestaciones, en los momentos, en la forma como Dios ha diseñado un plan que Él lo tiene establecido desde antes de la fundación del mundo, y nosotros hacemos parte del plan de Dios y estamos siendo parte de esos hombres y mujeres que están buscando en el temor de Dios encontrar respuestas a muchos interrogantes de tal vez de siglos de muchos cristianos, pero que no podemos establecer y decir esta es la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque eso hacen casi todos los pastores, escatólogos y teólogos, decir que ellos tienen la razón y que los demás están equivocados. ¿Y qué tal que seamos nosotros los que estamos equivocados y hay otro que tiene la verdad? Pues estamos buscando que Dios nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo está con nosotros precisamente para eso. Y en oración hemos estado tratando de confirmar que Dios nos muestre si estamos equivocados en algo para que nos saque el error, o si nos ayuda Él a reafirmarnos en lo que hemos tratado de exponer por medio de estas conferencias aquí en esta sala de Zoom. Así que en Apocalipsis 14:14 es el Señor o el Hijo, uno semejante al Hijo del Hombre, que tiene en la cabeza una corona de oro. Si ustedes ven, este tiene una corona de oro. En cambio, el que viene montado en el caballo blanco al final de la gran tribulación tiene muchas diademas. Y el que viene a manifestarse a nosotros empezando la gran tribulación no dice que tiene coronas ni tiene diademas, sino que viene es a cumplir esa parte de la redención que falta. El Señor en su primera venida y en la cruz nos redimió, y eso significa que cumplió todos los requerimientos de la ley, todo lo que Dios había establecido en su palabra para la redención del hombre, para que el hombre se pudiera reconciliar con él. El Señor Jesús lo cumplió en su ministerio y en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, para poderle remitir los pecados a él. Esa primera parte ya se cumplió. Ya se puede decir que está satisfecho Dios con ese sacrificio. Ahora falta otra parte, es la liberación de nosotros del pecado, de la maldad, de la carne, de este intruso, de este hombre fuerte, de esta oscuridad que hay en nosotros, porque luchamos contra una carne que hay que crucificar todos los días con sus pasiones y deseos. Y en esa segunda venida, Él viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y eso significa que aquí al final, en la parte roja del milenio, viene con una corona de oro. Repito, cuando venga en un caballo blanco, viene con muchas diademas. Y cuando se manifieste, no nos dice la Biblia que venga con una corona o con diademas, sino que es una manifestación especial como un ser extraordinariamente fuerte
que vendrá en función de sumo sacerdote a hacer esa redención que falta, y es liberarnos de la maldad, del mal, del pecado, del Judas, del hombre fuerte, y dejarnos limpios, justificados. Eso es lo que Pablo llama la redención de nuestro cuerpo. Volvemos entonces a la última parte que estamos analizando de esta línea de tiempo, y leemos en Ezequiel capítulo 39. Doctor, por favor. Bueno, todo el capítulo. Está muy largo. No, yo lo leo, tranquilo. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el hombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda la tierra del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio,
que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los que saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Hasta ahí es. Listo, Juan. Doctor John Jairo, ese texto que acaba usted de leer se puede explicar a la luz de Apocalipsis 20, cuando dice que habrá una guerra después de que se cumplan 1000 años y que saldrán el diablo a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esa es la última batalla. Y se resume también Ezequiel 39 en los versículos 28 y 29. Dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Es que ahí él se les va a manifestar. Cuando después de haberlos llevado cautivos entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y este texto me lleva al texto que dice, creo que es en Zacarías, que él derramará, que en aquel tiempo derramaré de mi espíritu sobre ellos, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y lamentarán como lamenta. Creo que está en Zacarías capítulo 13. Voy a tratar de encontrarlo. Voy a mirar a ver si lo puedo ver. No lo encuentro. No está en... el texto dice que derramaré espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, ese texto nos lleva a pensar que es esa manifestación que está en Ezequiel 39, cuando él dejará de escondérsele al pueblo, pero tienen que pasar 3 días, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Tienen que pasar 3000 años, y cuando se cumplan los 3000 años, luego todo Israel será salvo, o el remanente de Israel, pero el Señor los va a reunir al final del milenio. Continuamos entonces. Zacarías 12:10, Juan. Zacarías, sí, estaba ahí cerquita, pero no dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, este texto también nos muestra que llorarán y llorarán, pero sí tendrán consuelo,
porque precisamente Dios, el Señor Jesús, derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y ellos lo verán a él y verán sus heridas y se darán cuenta que fueron el que ellos traspasaron. Entonces, en esta cuarta venida o manifestación que estamos analizando, hace falta poner el texto de Zacarías 12:10 para que lo agreguemos. Yo lo voy a colocar, Zacarías 12:10, en esta presentación para complementarlo. Continuamos entonces con la lectura, Joel capítulo 3, versículo 1. Juicio de Jehová sobre las naciones. Porque he aquí en aquellos días, en que aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron. ¿Aló? ¿Se le fue la voz? Aló, aló. Y también, no. Sí. Julia, Y se también, le fue la voz. ya. Bueno. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tirón y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá de Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación.
y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Gracias. Aquí podemos ver en este capítulo 3 cómo nos habla también de ese final del Valle de la Decisión, nos habla de que el Señor reunirá a todas las naciones para entrar en juicio con ellas. Nos recuerda lo que leímos ahora en Apocalipsis 14:14, que dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Y cómo Dios le promete aquí al pueblo de Israel que Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así que aquí estamos viendo cómo Dios, en ese plan que tiene con el pueblo judío, volverá a ser su padre y ellos volverán a ser sus hijos, porque en estos momentos Israel es una rama desgajada del buen olivo. Y cuando una rama se arranca del árbol, se seca. Pero en la palabra Dios ha prometido que Él volverá a injertar a Israel. Pero cuando vuelve otra vez Él a tener esa misericordia, a derramar ese espíritu de gracia y oración con Israel, cuando pasen los 3 días que él le dijo a ellos que les dejaba por señal, y es precisamente la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Y cuando se vuelve a manifestar? Ahí cuando se les presente a ellos para cumplir todas esas promesas que Él tiene establecidas en la palabra de Dios para Israel. Con nosotros es un programa distinto, es ese programa que seguramente se cumplirá cuando Él se manifieste para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero, y que termina de cumplirse al final del milenio, cuando alcancemos la inmortalidad, tengamos la posibilidad de comer del árbol de la vida. Vamos a continuar en esta lectura y este recorrido por toda la Biblia, y ahora nos vamos para Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Primera de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, ahí nos habla del día del Señor Jesús. Y ese es un versículo que ha sido muy difícil de entender, porque dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne y que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, eso no vamos a entrar en detalles del texto hoy, pero nos está hablando de un día especial y que posiblemente es ese día de la venida del Señor al final del milenio. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahí también nos habla del día del Señor Jesús. Entonces podemos pensar que es ahí al final en esa manifestación, porque el Señor Jesús se va a manifestar. En la segunda venida se presenta como un ser especial, pero no en su cuerpo. En su segunda venida no dice que sea el Señor Jesús, sino que nos habla de un caballo blanco y del Verbo de Dios. Pero ya al final sí es el Señor mismo que viene con trompeta de Dios a la final trompeta. Y por último, vamos a leer los 2 textos que faltan, que es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. Y dice así:
pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa como ladrón en la noche? Sorpresivamente, pero para el pueblo de Israel que no le va a estar esperando, porque ellos yo creo que ya habrán perdido toda posibilidad de ese Mesías, porque ellos no lo quisieron recibir y ahora van a recibir al anticristo. Y dice en Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es al final del milenio. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Ojo, aquí dice día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mire que Pedro reconoce que algunas cosas de las que escribió Pablo son difíciles de entender y nos está casi que advirtiendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es segunda de Pedro 3, 10 y 18. Y en Judas, versículos 14 y 15, porque no tiene sino un solo capítulo, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este Judas nos dice que Enoc vio venir al Señor con sus santas decenas de millares. Eso es lo mismo que leímos ahora, que el Señor vendrá con su santo sangre. Pero ¿a qué viene ya al final? Viene a cumplir lo que él ha establecido, que es el plan con el pueblo de Israel, y a hacer el juicio final, un juicio que ya es definitivo, ya es de salvación o de condenación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a entrar entonces en un resumen mucho más sencillo, mucho más, diría yo, fácil de digerir. Recuerde que vamos a estar analizando los mismos 4 instantes, los mismos 4 momentos. Hemos estado en este resumen de las venidas o manifestaciones del Señor y vamos a mirar la primera venida del Señor en carne. Ahí salió al lado izquierdo en el primer recuadro.
El segundo momento lo vamos a llamar aparición o manifestación gloriosa. ¿Por qué lo llamamos así? Porque no es una venida en carne, es una aparición o manifestación gloriosa. En tercer momento, lo vamos a llamar el momento del jinete del caballo blanco, para hacer la diferencia. Y por último, segunda venida del Señor en carne. Les pregunto, ¿es más fácil entenderlo así como está ahí para ubicarse en los momentos o sigue siendo muy complicado? Pero estoy tratando de sintetizar todo lo que hemos analizado hasta este momento para que nos quede más fácil ubicarnos no solamente en el tiempo, sino en el acontecimiento. ¿Mejor así? Mejor así, Juan. Sí. Que la- Bueno, Claudia. ¿Quién más Sí, Juan, lo tiene que pasa algún es que comentario? Señor. esos momentos son como los títulos y ya los versículos en otra diapositiva para sustentar esos títulos. Esos momentos. Queda muy claro así. Bueno, ¿alguna pregunta ahí que voy a continuar? Después no me pueden acusar de no haberles permitido preguntar. Continuamos entonces. Ojo que aquí vienen unas cosas que nos van a hacer pensar. Es lo mismo, primera venida del Señor. En el segundo momento, entonces sale Melquisedec, rey de Salem. En el tercer momento sale San Miguel Arcángel. Y en el último momento es Tomás, sorprendido viendo las heridas del Señor, viéndolo a él ya en carne. Esto que ustedes están viendo acá es otro resumen. Son los mismos momentos, las mismas manifestaciones, pero ya tratando de mirar una variante o una forma de explicarlo haciendo algunas comparaciones. ¿Por qué la primera venida del Señor en carne está en rojo? ¿Por qué lo que dice Melquisedec, rey de Salem, está de segundo? Entonces vamos a analizar esa segunda parte. En Génesis capítulo 14, 18, recuerdan que habíamos dejado la tarea de averiguar sobre Melquisedec. Señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a leer los textos, por favor. Alguien que nos ayude a leer Génesis 14, 18. Otro que nos ayude. ¿Quién nos ayuda con Génesis? Yo. Otro que nos ayude con Salmos 110:4. ¿Quién? Yo, Juan. Gracias. Otro Hebreos 5, 6 y 10. Hebreos capítulo 5, versículo 6 y versículo 10. Gracias. Otro Hebreos capítulo 6, versículo 20. ¿Quién? Yo. Y otro, por favor, el capítulo 7 de Hebreos. ¿Quién? Yo. ¿Quién dijo yo? Una mujer. Yo. Dianita. ¿Sí? Sí, Juan. Bueno, es que no estoy viendo sino la pantalla, no sé quién me habla. Estoy tratando de reconocer las voces. Bueno, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Fue que me pareció? Bueno, ¿quién tiene Génesis capítulo 14, versículo 18? Entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, a ver, eso que está mostrando que nos acaba de leer Harvey, dice que Melquisedec se encontró con Abraham y ¿qué le dio? Pan y vino. Pan y vino. ¿Y cómo celebró el Señor Jesús con sus discípulos con pan y con vino? Es como si eso que sucedió con Abraham es la primera cena del Señor. Pero los que investigaron sobre Melquisedec, ¿qué me pueden decir acerca de él? ¿Alguien de pronto tiene algún comentario? Porque John Dennis, que hizo la tarea juicioso, no está hoy. Entonces no sé si alguno tenga algún comentario sobre Melquisedec. ¿No? Es que solo dice que es el rey de Salem. Sí. Y hablan de que, según lo que entendí, que Salem también se le llamaba como a la Jerusalén. Pero yo lo encontré fue en Hebreos y yo estaba era tratando de saber que nuestro Señor Jesús era el único, digamos, nuestro único abogado y el único que podía, ¿cómo se dice? Bueno, como nuestro abogado, o sea, para no pedirle a nadie más, que el único que intercedía por nosotros es Él. Pero nunca pensé que podía ser Melquisedec hasta que usted lo mencionó la semana pasada. Y no dice más nada de él como tal, Melquisedec, solamente eso. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer frente a Melqui? Yo también leí Señora. que Melquisedec era sacerdote y rey a la vez. Sí. Y no se sabía de qué linaje venía, ni que, por eso dice que no tiene principio ni fin, porque no se sabe de qué parte venía. Pero al decir que era rey era rey de Salem, era rey de Jerusalén. Ese sacerdote, le sirvió a Abraham pan y vino cuando llegó de rescatar los bienes de su sobrino. Y ahí es cuando dice que le dio el diezmo de todo, pero no de todos sus bienes, sino de todo lo que recuperó en ese rescate que hizo de su sobrino que había sido raptado, que había sido secuestrado y le habían quitado los bienes. Abraham recuperó todo y vino y le dio al sacerdote, a Melquisedec, le dio el diezmo de todo el botín que había recuperado. Eso es lo que yo encontré. Gracias, doña Fabiola. Ustedes, los que de pronto tuvieron alguna lectura sobre Melquisedec, encontraron que algunos dicen que es tipo del Señor Jesús. Yo sí, hermano Juan. Sí. Algo que me llamó la atención porque pues, que es un personaje, pues, o sea, es muy, muy misterioso, por lo que se dice que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía ni nada, pero que es como sacerdote y rey, que en ese tiempo pues era muy, no podían ejercer el mismo título, ser sacerdote y rey a la vez. Dice que es como si fuera Jesucristo, pues Jesús. En lo que yo estuve investigando, pues, que él podía ser ese representante así como el Señor, pero adelantándose a lo que iba a acontecer. O sea, él estaba dando como un inicio de lo que iba a pasar. En otras cosas que estuve mirando, hasta lo pusieron que él no era de este mundo, era como por decir como un extraterrestre, pues como otra persona de otra parte, que nos daban la representación de que él es
pues rey de Salem. Salem es dizque la nueva Jerusalén del cielo, o sea, la Jerusalén de allá, la prometida. Pero también escuché que así él fuera ese sacerdote, no era el mismo Dios, o sea, no era el mismo Jesús también. Entonces, pues hay muchos relatos que hablan sobre él. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, antes de seguir la lectura, decirles que Melquisedec es rey y sacerdote. Y por eso es que nosotros, la iglesia, tenemos más afinidad o una relación más fuerte con Melquisedec, porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Eso lo dice Apocalipsis, como lo fue Melquisedec. Y porque Melquisedec sí es un tipo del Señor. Algunos piensan que cuando el Señor se manifestó en carne, es posible que en algún momento Él se haya devuelto en el tiempo y se le haya aparecido a Abraham en ese tiempo y que es el mismo Señor Jesús. Otros lo niegan, pero como el Señor Jesús se nos va a aparecer en esta segunda manifestación para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero, y eso tiene que ver con la función de Él como sumo sacerdote, y el Señor Jesús como sumo sacerdote, Él viene no del sacerdocio aarónico que fue para el pueblo de Israel, de Aarón, sino que el Señor viene según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, nosotros también heredamos desde Melquisedec el orden o la herencia o lo que vayamos a tener. Nosotros como iglesia no estamos pegados ni a la ley de Moisés, ni a Moisés, ni al sacerdocio aarónico. Nosotros tenemos la ley de Cristo y estamos más relacionados con el sacerdocio y rey de Melquisedec, y recordemos que él celebró la cena con pan y vino con Abraham, por lo tanto es como un simbolismo de lo que nosotros también vamos a celebrar. Esas son las cosas que encuentro como que me llevan a pensar que el Señor se nos va a manifestar más como sumo sacerdote para hacer esa redención, para quitarnos el pecado en la cena de las bodas del Cordero, y mucho más relacionado con Melquisedec que con cualquier otro personaje. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿quién tiene el Salmo 110:4? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, esa es una profecía en el Salmo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Será que Melquisedec es mayor que Jesús? ¿O es que es lo mismo, pero en otro momento? Todas esas cosas las vamos a meditar en oración para tratarlas de entender. Y si estamos equivocados, salir del error. Y si tenemos la razón, poderlo confirmar. Hebreos capítulo 5, versículo 6 y versículo 10. ¿Aló? Espere. Hebreos ¿Soy yo? 5, versículos 6 y 10. Ah, no, soy yo. Perdón, le creo a usted. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí está hablando de Jesús y nos está remitiendo al Salmo 110:4 que acabamos de leer. Hebreos 6:20, ¿quién lo tiene?
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el Señor Jesús entró y entrará o solamente entrará al lugar santísimo nuestro. Si entró al lugar santísimo fue de él, ahora va a entrar en el lugar santísimo en nosotros. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, en función de sumo sacerdote. ¿Y quién tiene Hebreos capítulo 7? Yo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que
por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gracias. Si ustedes ven, este capítulo es hermosísimo, rico en cosas que vale la pena estudiar en otro momento, pero ahora vamos a concentrarnos y casi que este capítulo nos está indicando que Melquisedec es el mismo Señor Jesús. Si ustedes ven en el versículo 3, dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Y quién es el que no tiene fin de vida? ¿Quién es el que es hecho sumo sacerdote para siempre? El Señor Jesús. También aquí nos están diciendo que si se cambió el sacerdocio, se tenía que cambiar la ley. Por eso nosotros no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, la ley que guardaron los judíos o que guardan ellos, porque nosotros estamos bajo la ley de Cristo, del sumo sacerdote. Por lo tanto, podemos entonces decir que es muy posible que esa segunda venida del Señor venga como Melquisedec en función de sumo sacerdote, pero cuando haga la expiación o cuando haga esa redención que hace falta en la cena de las bodas del Cordero, él se va a sentar a reinar en nosotros. Por lo tanto, es un sumo sacerdote y rey. Y por eso es que nosotros tenemos una esperanza de ser reyes y sacerdotes, porque nosotros no somos descendientes de Aarón o de la tribu de Leví, sino que somos descendientes de Abraham y somos descendientes de la promesa que el Señor hizo, y es que Cristo vendría a cumplir todas las promesas que Dios había hecho a Abraham en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí mi explicación de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, si les parece que está muy forzada la explicación, les acepto cualquier crítica. Lo que pasa es que estoy tratando como de ubicar los personajes en cada momento. Y aquí estamos hablando de un personaje extraño del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento Pablo, en ese libro a los Hebreos, nos parece que nos está diciendo que Jesús es el mismo Melquisedec. ¿Alguna pregunta?